fácilmente habían sido engañados. Y está diciendo, ojalá pudiera estar delante de ustedes para tranquilizarme, para serenarme, para no hablarles tan duro. Qué interesante lo que dice Pablo. Quisiera estar ahí para mudar mi voz, para poder hablarles esto, para que pueda de esta manera hacerles ver el error en el que están. Versículo 21. Porque estoy perplejo, versículo 20, en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar debajo de la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Y hasta ahí vamos a prepararnos para poder darles algo muy interesante que vamos a aprender en esta mañana, pero su atención es valiosa. No se pierdan ninguna palabra que vamos a hablar en esta mañana. Tomen sus lugares y vamos a comenzar por hablar algo que es muy importante aquí en Gálatas 4:19, donde Pablo les dice que está nuevamente de parto por ellos, es decir, voy a tener que volver a engendrarlos otra vez. Imagínense lo que Pablo está diciendo. Vamos a tratar esto. Y para poder dar solamente una introducción de este versículo 19, digamos que el punto de Pablo aquí es la santificación. Es muy importante. Y hemos estado realmente aprendiendo las razones por las que la ley fue agregada. La ley fue agregada, número 1, dijimos, para guiarlos a Cristo como un tutor, como un guía, como un ayo, de acuerdo a lo que el apóstol nos enseñó en el capítulo 3 del libro de Gálatas. Fue agregada para llevarlos, para tutorearlos y para que fuera como una guía para llevarlos a Jesucristo. Y número 2, la ley fue agregada para descubrir la pecaminosidad del hombre, ya que el hombre vivía sin ley, no tenía algo que le dijera lo que era malo y lo que era bueno. Entonces Dios idea esto para que de esta manera la ley se convirtiera no solamente en un ayo, en un guía, en un tutor que los llevara a Cristo, sino que también descubriera el pecado que había en el hombre. Para que se descubriera el pecado y cuando llegara el tiempo del sacrificio de Jesucristo, el hombre estuviera consciente, ¿verdad?, del valor y de lo que realmente contenía el sacrificio de Jesucristo. Y ahora aquí el apóstol Pablo está hablando básicamente cuando él está diciendo que está nuevamente de parto por ellos, por los Gálatas, hasta que Cristo fuera formado. Esto es precisamente lo que podemos entenderlo y poder descubrir que para que Cristo sea formado en mi vida, como decía el apóstol en Filipenses 1:21, creo que es, ¿no?, que sea Cristo engrandecido en nuestro cuerpo, solamente se logra a través de la santificación. Y ese es precisamente el propósito de la predicación del Evangelio. Vamos a ver que la predicación del Evangelio tiene como fin, tiene como propósito, y pudiéramos decir que es el resumen del propósito del ministerio de un pastor.
llevarlos a través del conocimiento de la palabra de Dios a la santificación. Y a través de la predicación, que es precisamente el propósito de la predicación, el trabajo de aquellos que predican el evangelio, es ver que Cristo sea formado en los creyentes. Que Cristo sea formado en la vida de aquellos que sirven a Jesús. El apóstol Pablo era un apasionado por la santificación de sus creyentes, de su iglesia, de su gente, de aquellos a los que él les predicaba el evangelio. Es decir, que era un apasionado por la santidad. Y pudiéramos decir, aquel Pablo, el ultra ortodoxo, el ultra fariseo judío, el legalista, un gran fanático del judaísmo. Sin embargo, vemos que cuando se convirtió a Cristo, camino a Damasco, fue llamado a ser apóstol de los gentiles y plantó varias iglesias en sus viajes misioneros y les escribe cartas como su pastor, como su mentor, como su enseñador y como apóstol de Jesucristo. Y su primera carta, es lo más lógico y lo más probable, es que haya sido la carta a los Gálatas, alrededor del año 49 después de Cristo. Y esto después, inmediatamente después del concilio de Jerusalén, que está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 15. Es muy probable que después de ese concilio, Pablo haya escrito esta carta a los Gálatas. Y esta carta es una defensa de que la salvación es solamente por la fe, única y exclusivamente por la fe, porque habían venido algunos legalistas de Jerusalén diciendo que eran cristianos, diciendo que seguían a Jesucristo, pero asegurando que nadie podía ser salvo sin ser circuncidado, y que para poder obtener la salvación tenían que circuncidarse y adherirse a las fiestas mosaicas. Sin embargo, esta es precisamente la razón por la que el apóstol Pablo escribió esto en contra precisamente de esos judíos legalistas que se habían levantado contradiciendo lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. Y por eso vemos que esta es la gran controversia con la que el apóstol Pablo tuvo que enfrentarse para poder demostrarles que la salvación es solamente por fe y que a través de los siglos y siempre ha sido solamente a través de la fe que se puede obtener la salvación. Y por eso encontramos que esta es precisamente la gran pelea, la gran controversia por el evangelio. Y había una gran preocupación por el apóstol Pablo, por esta situación. Por eso menciona que él estaba perplejo, que él estaba asombrado, y lo dijo en Gálatas capítulo 1, versículo 6, de esta manera, y les dice: estoy maravillado, dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del el que los llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Y Pablo dice, no es que haya otro evangelio, sino que es un evangelio pervertido, mal enseñado, y eso es precisamente donde está el riesgo en el que nosotros debemos de cuidar que nuestras vidas, que lo que nosotros estamos haciendo realmente está agradando a Dios, que estamos
dentro del plan al que Dios nos llamó y que estamos dentro de lo que ahora nosotros podemos entender y conocer como lo que es el verdadero evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan traspasado, porque si añades algo a la fe, ya tienes allí un evangelio diferente. Si le añades tu esfuerzo, si le añades tu dedicación o si le añades lo que tú crees que le hace falta al evangelio para poder ser salvo, entonces ya es un evangelio diferente. Y no es que hay otro evangelio, sino que la perversión del evangelio es el problema. Igualmente lo hizo en Gálatas 3:1, cuando les dice insensatos. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los embrujó para no obedecer, a la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. Es decir, ellos ya habían entendido el evangelio real, el evangelio de la salvación. Así como lo hizo Isaac, como lo hicieron los hijos de la promesa, de esta misma forma, ellos ya habían entendido el evangelio de la promesa, el evangelio que es por la salvación, por la fe. Y en los versículos 6 y 7, aquel pues que os daba el Espíritu, obraba maravillas entre vosotros. Vean ustedes que eran expertos en conocimiento, en experiencias espirituales. Habían entendido perfectamente el evangelio de Jesucristo. Y luego dice, hacíalo por las obras de la ley o por la fe. Todo lo que ustedes experimentaron, la salvación, los prodigios, los milagros, todo lo que ustedes han experimentado, las maravillas que Dios hizo entre vosotros, ¿por qué fue? ¿Por la ley o por la fe? Naturalmente, aquí vemos la ceguedad a la que ellos habían entrado. Versículo 7, sabéis por tanto que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. En otras palabras, Pablo les está diciendo, ustedes estaban caminando en la verdad, ustedes estaban caminando bien, estaban conscientes de lo que es servir a Dios, pero ¿por qué te volteaste? ¿Cuál es la razón de que ahora ya no te interesa el evangelio? ¿Cuál es la razón por la que estás de acuerdo en lo que Dios ha hablado, en lo que Dios ha predicado, y de repente el creyente exaltando a Dios se convierte en un ateo? ¿Cuál es la razón? Es porque se dejaron engañar, se dejaron fascinar, se dejaron embrujar, porque no saben oír, no tienen cuidado de lo que ven y de lo que oyen, y comienzan a comerse todo lo que oyen. Y es ahí precisamente donde viene la confusión de espíritu. Y entonces el apóstol Pablo ve este engaño como una amenaza muy seria, como una amenaza muy importante contra el propósito de la santificación. Escuchen ustedes, contra el propósito de la santificación, porque la inmoralidad es la raíz de todos los males espirituales que el hombre puede comenzar a desarrollar. La inmoralidad es la destrucción más fuerte que ha devastado imperios completos. Necesitamos entender que la santificación es parte de un propósito fundamental para aquellos que están sirviendo a Jesucristo. Sin embargo, vemos que Él tuvo esta pasión a lo largo de su ministerio entero, la pasión por las almas, de ver que estaban siendo engañados. 6 años después de escribir el libro de los Gálatas, escribió en 1 de Corintios capítulo 11, vean ustedes, en 2 de Corintios, capítulo 11, nada más le dan unas vueltitas hacia atrás, ahí donde estamos, 2 de Corintios capítulo 11. Y el apóstol, vemos que unos años después escribió esto, y vemos y notamos
la misma preocupación. Ojalá tolerases un poco mi locura, pero toleradme, dice el apóstol. Escuchen ustedes, toleradme, pues os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido, o les he presentado a un marido, para presentarlos a ustedes como a una virgen pura a Cristo, que es precisamente la iglesia de Cristo, que está unida al cuerpo místico de Cristo, está comprometida con Jesús. Mas tengo que, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidas así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Porque si el que viene predicare otro Jesús, otro evangelio que el que hemos predicado, y lo recibiereis o recibiereis otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del cual habéis aceptado, lo sufriréis bien. Es decir, vemos precisamente años después aquí una preocupación similar a la que había tenido con los Gálatas. Y en este capítulo 11, versículos 26 y 27, dice: en caminos, dice Pablo, o sea, vean ustedes de lo que Pablo estaba dispuesto a sufrir con tal de mantenerse firme predicando el evangelio y no dejar que el engaño llegara a la vida de las iglesias. En caminos muchas veces peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, entre los falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y en sed, en ayunos, en frío y en desnudez. Sin otras las que sobre mí se agolpa cada día, escuchen ustedes, la solicitud de todas las iglesias. Dice Pablo: quien enferma y no enfermo yo. ¿Por qué? Porque es una carga que se lleva a cuestas, pero lo hace con pasión. Cuando hay pasión por lo que estás haciendo, tú siempre vas a hacerlo con todo tu corazón, no por necesidad, no por compromiso, sino por la pasión que hay dentro. Lo voy a hacer porque Cristo está siendo formado en mi vida y quiero que Cristo sea formado en sus vidas a través de la predicación del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Comiencen a mirar el ministerio, aquellos que están en él, diferente, sin hipocresía, sin querer ser reconocidos. Háganlo como con un gran compromiso, no porque tengo que hacerlo. Si lo haces porque lo tienes que hacer, no tienes compromiso, no sirves para nada. Tú tienes que servir siempre, sientas como te sientas, estés como estés, la situación en la que estés viviendo. Cuando hay pasión, te arrastras para seguir cumpliendo con la misión que Cristo puso en tu corazón y en tu vida. Si no hay ese compromiso, eres presa fácil, eres débil, eres inservible. Y no demuestras que tienes pasión por lo que estás haciendo. Eso es precisamente la labor más importante de la que debe de haber. Voy a trabajar, voy a luchar, voy a predicar el evangelio hasta que Cristo sea formado en ustedes a través de la santificación, a través del esfuerzo y de la dedicación, que es la parte más importante en la que tendremos que enfrentarnos para poder cumplir con la misión que ha puesto en nuestras vidas, en el lugar donde Dios te tiene. Hazlo como para Dios y no para los hombres. Hazlo como para aquel que te llamó y no para ningún hombre. Agrada a aquel que te llamó a hacer este trabajo. Agrada a aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Dios.
En 2 de Corintios capítulo 12 versículo 14 siguió aquí el apóstol Pablo hablando de todo lo que él estaba haciendo. No lo hacía por hacerlo, ni porque la gente supiera lo que estaba pasando, sino lo estaba haciendo a manera de testimonio, de preocupación, de amor tan profundo que sentía por la iglesia. Verso 14: aquí estoy aparejado para ir a vosotros la tercera vez, y no os seré gravoso, porque no busco tus cosas, no busco lo que tienes, no busco lo que crees que puedes darme. No, yo voy no por lo que tienes, si voy por ti, sino que voy por ti, voy a darte el evangelio. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque un predicador de la palabra de Dios no es un vendido. Un predicador de la palabra de Dios no está buscando aprovecharse de la iglesia, no está buscando la forma de aprovecharse de la grey, de la congregación, sino que viene a cumplir con un propósito, viene a cumplir con un plan de Dios establecido. Esto tenemos nosotros que madurar y crecer para llegar a tener esta convicción en nuestras vidas. No vengo por lo que tienen, vengo por ustedes. No me interesa lo que tienes, me interesa tu alma, que es lo más importante, que es lo más glorioso, lo más sublime que Dios pudo hacer con cada uno de nosotros. Bendito su nombre, porque no han de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Empero yo de muy buena gana despenderé y seré despendido por vuestras almas. Es decir, voy a entregar todo por las almas. Voy a ser celoso del evangelio para que esta palabra llegue a sus vidas y a sus corazones. Es decir, Pablo vemos que fue con la misma pasión exactamente por la santificación de la iglesia que por ninguna otra cosa. La santificación es precisamente lo que hace que un verdadero siervo de Dios tenga preocupación por aquellos que quizás están sufriendo, aquellos que están pasando por alguna situación, pero por el conocimiento, por la predicación del evangelio, pueda llegar la consolación, pueda llegar el poder de Dios para fortalecer, para llenar, para hacer la diferencia, para entender la razón y el propósito por el cual fuimos llamados. 10 años después, el apóstol Pablo, escribió en el capítulo 4 del libro de los Efesios, versículo 11. 10 años después, vean ustedes, conforme a la determinación eterna, es decir, un verdadero predicador, enseñador de la Biblia, tiene la visión de las cosas eternas y es un llamado para que nosotros tengamos esta visión conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de Él, es decir, por la fe de Cristo. Por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa, dice, doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre de los espíritus, el Dios que nos llamó para poder lograr alcanzar el plan y el propósito que Él quiere que alcancemos. La santificación de la iglesia, el desarrollo, el crecimiento a través de la predicación. Estamos entonces aquí diciendo lo que escribió el apóstol Pablo, que literalmente edificando a la iglesia. Versículo 11. Tenemos esta entrada y esta confianza, esta determinación, porque estamos trabajando en la edificación. Versículo 15.
de la cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra. Esta es precisamente la tarea más importante a la que nosotros hemos sido llamados. En Colosenses capítulo 1, versículo 28, años después, el apóstol Pablo nuevamente escribe algo importantísimo para nuestro conocimiento, el cual nosotros anunciamos. Estamos hablando de un evangelio con propósito, un evangelio con el carácter y el desarrollo espiritual que se requiere para poder alcanzar realmente las promesas eternas. Colosenses 1:28, el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. ¡Qué trabajo tan impresionante! En lo cual aún trabajo combatiendo según la operación de Él, la cual obró en mí, dice el apóstol, poderosamente. Esa fue precisamente su pasión. Esa fue precisamente su propósito. Eso fue precisamente cuando él pudo entender el llamado de Jesús. El llamado de Jesús tiene un plan. El llamado de Jesús tiene un propósito muy específico. El apóstol Pedro también lo entendió de esta manera. En Primera de Pedro, capítulo 5. Aquí el apóstol Pedro habla precisamente de la importancia que tiene este llamado, y lo estoy haciendo solamente a manera de introducción. Ahorita nos arrancamos. Dice aquí, Primera de Pedro capítulo 5, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que me ha sido revelada, o que me ha de ser revelada. Versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella. Escuchen, no por fuerza, sino por voluntad, es decir, voluntariamente, no por ganancias deshonestas. Es decir, no corrompas tu ministerio, no te vendas, no prostituyas tu llamado. Trabaja como para Dios, porque el que se vende se prostituye y destruye todo lo que Dios está deseando hacer, todo lo que Dios quiere levantar, todo lo que Dios quiere de alguna manera alcanzar a través de ti, se detiene. ¿Por qué? Porque quieres y tienes que entender que no es por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto, por ánimo voluntario. Y no como teniendo señorío sobre la heredad del Señor. No se comporten como jefes, sino denles ejemplo. Escúchenme ustedes, denles ejemplo. Sino siendo desechados de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria que Dios ha preparado para aquellos que tienen esta visión y este propósito. Es decir, que Pablo, notamos claramente, tanto como Pedro, que él había entendido la pasión de lo que es un verdadero pastorado. La doctrina de la santificación define un ministerio, porque es una obra progresiva. Es algo que es para toda la vida, es decir, dentro del trabajo espiritual al que Dios nos ha llamado, esta obra es progresiva que te va a tardar toda tu vida para seguir progresando, para seguir descubriendo, para seguir aprendiendo. No nos va a alcanzar la vida para aprender todo lo que Dios quisiera enseñarnos. Porque si lo hacemos solamente así,
Vas a ser librado de la falsedad y del engaño. Estando conscientes de esto, vas a ser librado naturalmente de la falsedad, del engaño, y esto incrementa el amor hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y también aumenta el amor hacia los que están a tu lado, el amor hacia la grey, al amor hacia tu prójimo, porque todo, absolutamente todo va a pasar, pero lo único que va a prevalecer por toda la eternidad va a ser solamente el amor que nos tenemos los unos por los otros. El amor todo lo puede, todo lo soporta, no tiene envidia. El amor no es algo que podemos comprar, es algo que es de parte de Dios. Algo que Dios entregó en nuestras manos para que demostráramos, porque dijo Cristo que nosotros íbamos a comprender a Dios solamente si entramos en ese amor divino al que Él nos ha llamado. En esto conocerán que son mis discípulos, en cuanto se pelean y se agarran del chongo. No, Él dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, cuántos se aman, cuántos se protegen, cuántos se cuidan los unos a los otros. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Por eso tenemos que ir creciendo. No solamente en el amor, porque cuando hay amor crece inmediatamente la obediencia. Y en la obediencia es precisamente algo que nos lleva en un anhelo que va en crecimiento hacia la santidad. Y esta es precisamente la obra del Espíritu Santo en nosotros. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Cristo está siendo formado en nosotros. Cristo está siendo formado. Porque obra del Espíritu Santo es este crecimiento y este desarrollo. Cristo mismo lo dijo. Si me amáis, ¿qué dijo? Si me amas, guarda mis mandamientos. Y precisamente este tema de la santificación debe de estar siempre presente. Algo que siento yo está cada día más ausente de la iglesia, de las iglesias. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que mantenernos dentro del ambiente del Espíritu Santo para no caer en el engaño. Gálatas 4:19. Vemos aquí en el apóstol Pablo un dolor agonizante. Algo que él está tratando de describirlo para que ellos tengan una mejor comprensión de lo que realmente está sucediendo en su vida. Algo agonizante que está tratando de manifestarles para llevarlos a la madurez, para llevarlos al crecimiento. A diferencia de los judaizantes y los malignos motivos que había detrás de ellos, el objetivo del apóstol Pablo era que los gálatas alcanzaran la semejanza plena de Cristo. Porque esa es precisamente la meta de la salvación. Y no refiere o no se refiere a la falta de inteligencia, a la falta de capacidad, sino que se refiere a la falta de obediencia. Pablo expresó así su extrañeza, su conmoción, su enfado por la deserción de los gálatas. No había interés en la santificación después de haber experimentado la salvación. No había interés por la pureza y por la separación del mundo. Y ahora no nos esperábamos que en este tiempo se comenzara a enseñar exactamente lo mismo que en su tiempo el apóstol Pablo experimentó en el tiempo en el que a él le tocó vivir.
No nos esperábamos que se enseñara en la iglesia que Dios te acepta tal como eres. O sea, ven como estés, así como estás, así Dios te recibe y así Dios te ama. Esto es algo muy común que nosotros vamos a ver en este tiempo. Para esta generación en la que nos encontramos, la predicación escritural es aburrida y no tiene sentido. La predicación escritural, sin embargo, para nosotros, cuando es sobria, cuando es analítica, cuando es predicar de nuestro Dios y Salvador Jesucristo y del pecado, es para muchos demasiado y absolutamente ofensivo. ¿Por qué? Porque quieren oír otra cosa, quieren que Dios te reciba así como estás y Dios ya me salvó y ahora puedo vivir como yo quiero, como yo pienso que debo de vivir. Es un error. Por eso es irrelevante para los que, o sea, para aquellos que no tienen el menor interés en la santificación. Para los que no tienen interés en la pureza y en la separación del mundo y del pecado. Y la gente que está a cargo de estas iglesias, se les ha olvidado que su trabajo, que la predicación del evangelio, que lo que estamos haciendo no consiste en que el incrédulo esté feliz y contento en la iglesia, sin entender las bases fundamentales de lo que es la salvación. En que esté contento, en que esté feliz, en que no se le diga los cambios, lo que la Biblia enseña, los 10 mandamientos, el amor los unos por los otros, el apartarse del pecado, el apartarse de la fornicación, el apartarse de todo tipo de inmoralidad. Mientras no se enseñe eso, el incrédulo va a estar contento e infeliz y va a decir, cuidado, no me lo alborote. Tranquilo, tranquilo. Ven así como estás a Cristo, con todo y pecado, sí, así como estás. ¿Sí o no? Se está enseñando eso. Y no es así. La Biblia dice todo lo contrario. No podemos tener contento al incrédulo si realmente desea ser salvo. Al contrario, Cristo dijo, sean santos como yo soy santo. Los que están dentro de lo que es la santificación, los que son santos, sean más como Cristo. Esa es la intención de la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque se quiere quitar el enfoque del pecado, se quiere quitar el enfoque de la piedad, de la pureza, de la santidad de la iglesia. Ese enfoque muchos quieren que se pierda porque no hay un interés, no hay una pasión profunda, no hay un amor real por las almas. Cuando falta esto en la vida de un enseñador, no sabe ni lo que enseña. Vamos a ver lo que escribió el apóstol también en el libro de Tito, capítulo 2. Vamos a ver lo que la Biblia nos enseña acerca de esto. Y vamos a dejar que sea la Biblia la que hable a tu vida y a tu corazón, para que entiendas lo que es la enseñanza de lo que significa la santificación. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Vamos a ver, la misma gracia que nos salvó es precisamente la gracia la que nos va a guiar. Escuchen ustedes, si entraste en el ambiente de la salvación, porque la Biblia dice, por gracia sois salvos, por la fe, es un regalo de Dios. Porque la gracia
de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, número uno, enseñándonos. No te dice, ven cómo estás. Escuchen ustedes, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y piamente. Templada, justa y piamente. Es decir, la misma gracia que nos salvó es esa misma gracia que nos enseña a vivir en santidad. La gracia de Dios enseñándonos cómo debemos de renunciar al pecado. La gracia de Dios enseñándonos cómo vivir en santidad. Y es la misma gracia que trae salvación. Es decir, este es el corazón de esta carta en que se destaca el propósito soberano de Dios en su llamamiento y en los mandatos que le da a su pueblo para que vivan en justicia y en santidad de verdad. Para vivir en justicia y en santidad de verdad. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vamos a vivir justa y piamente. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda impiedad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿De qué se trata? De que aquí Dios nos llama a la santidad de verdad, en integridad, en justicia, de acuerdo al versículo 10 de este mismo capítulo de Tito 1:10, dice, no defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, Dios nos llamó para producir la clase de testimonio que cumple a la perfección con el plan de salvación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué dice en el versículo 3, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo? Porque se enfoca precisamente en la venida de Cristo por su iglesia. Porque cualquiera, dice 1 Juan 3:2, cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica como Él es limpio. Todo lo contrario a lo que nosotros hemos escuchado, porque se necesita precisamente la santidad para poder ser transformados en la venida de Cristo, y estamos esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra en esta preciosa mañana. Enseñándonos significa, esta palabra significa disciplina, y es algo que no te gusta. Pero dice que da fruto apacible de justicia a todos los que en Él son ejercitados, los que son disciplinados por Dios para obedecer sus mandamientos. Y si no lo haces, vas a estar débil, sin fuerzas, sin voluntad, y hasta te puedes morir. Como dice Corintios, ¿verdad? 11. Es decir, la gracia es soberana reina en un monarca. Es decir, la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad, corrige, disciplina, y todo esto para la gloria de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a decirlo de una forma simple: la santificación es el proceso de pelear por un gozo pleno, por un gozo eterno, por un gozo que perdurará por toda la eternidad.
vale la pena esta disciplina. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos esta visión, no vendemos absolutamente lo que tenemos por un sustituto. Por eso podemos decir en esta mañana, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Continuamos para la próxima ocasión. Vamos a ponernos de pie todos.